Ejercicios de tango hay muchos, pero conceptos para que tu baile de tango crezca quizás no haya tanto. Por eso aquí te traigo 5 pensamientos para mejorar tu baile de tango. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más apasionante que abrazar un bonsái durante 10 minutos en un jardín japonés. Y me estoy refiriendo a tener presente 5 pensamientos que te harán mejorar tu forma de bailar el tango. Porque es casi como una constante escuchar que tantos alumnos me pregunten: ¿cuánto se tarda en aprender a bailar tango? O ¿me podés decir cómo hago para bailar más rápido? Y lo cierto es que mejorar en el baile de tango no tiene una medida de tiempo, o en todo caso la medida de tiempo es la propia vida. No te asustes. Todo depende de qué importancia le das a aquello que haces. Si tenés una amiga o una pareja y la ves una vez cada 15 días, es muy probable que esa amistad o ese amor no prospere tanto como si estuvieras más atento a una o a otra. Quiero decir, todos los milongueros y milongueras que amamos el tango realmente queremos bailar cada día más y mejor, pero el único modo de lograrlo, además de practicar ejercicios como los que te muestra este canal, es cultivar ciertas reflexiones que te acompañen durante este viaje para que te sea más hermoso. Y digo yo, ¿se puede hacer el viaje teniendo pasaporte con fotos de 2 piernas izquierdas? Y por eso, en orden con lo que te cuento, se me ocurrió compartirte estos 5 pensamientos que te ayudarán para mejorar en tu camino de tango. Pero basta de palabras y empecemos ya. 1. Paciencia. Y sí, para mejorar tu baile es fundamental tener un carácter paciente. El tango, como cualquier arte, requiere de tiempo. Yo sé que a menudo nos frustramos al no ver resultados inmediatos, pero debemos recordar que cada paso, así como cada abrazo, lleva su tiempo. Por eso pienso que cultivar la paciencia permite aprender y a aceptar los errores sin desanimarnos. De hecho, el carácter paciente es una de las virtudes más importantes que un milonguero o una milonguera de tango puede cultivar. Todos sabemos que cualquier viaje está lleno de altibajos, de momentos de frustración y, obviamente, de alegrías. Así que debemos tener capacidad para aceptar que el aprendizaje lleva su tiempo. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, el tango nos enseña a desacelerar. Por supuesto, al principio intentamos apresurarnos a dominar pasos complejos o a impresionar en la pista. Cada uno tiene su maestro y su propio ritmo, pero sea cual fuere tu situación, en este sentido, acepta el error para observarlo y corregir. Cometer errores es parte del proceso de mejoramiento en el tango, y en vez de frustrarte, mira cada tropiezo como una oportunidad para crecer sin castigarte. Cuando entendamos que el progreso requiere tiempo, el desarrollo de nuestro tango será más profundo y mejor nos conectaremos con el arte. 2. Conciencia. Aunque parezca una fruslería, tener conciencia física y social es clave. Ser consciente de nuestro cuerpo, del espacio que ocupamos y de la persona que abrazamos es vital. Claro que esto no significa solo escuchar la música, sentir el ritmo y estar en sintonía con nuestra pareja, sino a estar más presentes en el momento que nos movemos y a conectar de manera más profunda en la pista. Y esta conciencia es fundamental para mejorar, porque nos permite reaccionar desde nuestro interior y adaptarnos a las dinámicas de la pista de baile. Tal vez la conciencia corporal es el primer aspecto que debiéramos considerar, porque implica conocer nuestras propias habilidades y limitaciones. Ser conscientes de cómo nos movemos nos permite ajustar nuestra postura, nuestro equilibrio y nuestra técnica, lo cual nos permitiría obtener un baile más fluido y controlado. Así como cuando estamos conscientes de nuestro cuerpo y lo escuchamos, podemos evitar lesiones y actuar en consecuencia. Pero, a decir verdad, la conciencia no se detiene en nosotros mismos. También implica prestar atención a nuestra pareja.
y ser consciente del movimiento y la energía de la persona con la que compartimos es esencial, sobre todo en el sentido de conectarse y crear un diálogo de baile, lo mismo que ser consciente de la música y de la emoción que podría despertarnos con todos sus matices. 3. Disciplina. Como en cualquier arte o para la vida misma, la disciplina es indispensable. Nada se consigue sin disciplina. Practicar regularmente, asistir a clases y milongas y trabajar en nuestros puntos flojos ayuda a mejorar. Y no me estoy refiriendo a la disciplina como repetición de pasos, sino como una constancia, una dedicación por amor al tango. Tener disciplina en el baile de tango es más que necesario para alcanzar un nivel que nos permita disfrutar plenamente de esta danza. Pero, insisto, es esencial entender que la disciplina no debe verse como un sacrificio o un esfuerzo, sino como la constancia y la dedicación por un arte que nos apasiona. Y para alcanzar esa disciplina hay que establecerse un plan y llevarlo adelante con convicción. Como si dijéramos todos los días, le diré buenos días a la primera persona que vea, sobre todo considerando que tu pensamiento deforma. Así que, además de asistir a clases, establece un plan para tu práctica individual. Así estés en soledad, como te conté en el video, cómo aprender a bailar tango sin pareja. De hecho, para mejorar en el tango, la repetición es clave. La repetición es clave. La repetición es clave. La repetición es clave. Digo, cada vez que practiques, estás construyendo memoria muscular y confianza en tus movimientos. Y esta constancia no solo va a mejorar tu técnica, sino que también va a ayudarte a interiorizar el lenguaje del tango. No tomar clases y creer que vas a aprender a bailar en la milonga, además de una falta de respeto hacia el otro, solo te hará perder un gran porcentaje del placer de bailar. 4. Respeto. Este es para mí otro punto esencial, el respeto. El respeto por todo lo que concierne al ambiente milonguero y por la tradición del tango, porque cada vez que bailamos estamos participando en una conversación cultural que ya lleva más de 150 años. Y no hablo solo de historia. Tener respeto por la pista de baile y por las demás personas, aunque no lo parezca, también contribuye a mejorar en el tango. De hecho, cuando bailamos en una milonga, no bailamos solo con nuestra pareja, sino con todos los demás. Quiero decir, el tango no es solo una danza individual, es una interacción social que se desarrolla en un espacio compartido donde cada uno tiene su propio papel y responsabilidad. Y en términos de respeto, esto significa comprender la circulación en la pista manteniendo el carril, porque al bailar en un sentido uniforme, facilitamos el flujo, evitamos accidentes y nos sumergimos en un ambiente armonioso donde cada uno puede expresarse sin temor de chocar o que lo golpeen. Y esto significa también honrar el presente. El respeto implica estar atento a las circunstancias que ofrece la pista y también ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor como para anticipar los movimientos de los otros, algo que en algún punto nos confiere seguridad. 5. Alegría. Y aquí llegamos al último punto, pero no por ello menos importante, sentir alegría. Por encima de las frustraciones, el tiempo que nos lleve a mejorar, sentir alegría es fundamental para seguir adelante. El tango es una celebración de la vida, de las emociones, de las conexiones humanas. Permitir que la alegría guíe nuestro baile no solo te hará disfrutar más, sino que también contagiará a los demás en la pista. Tener un espíritu alegre vence cualquier frustración y estoy convencido que esta actitud de aceptación sobre los errores libera del miedo el error y nos impulsa a mejorar, de modo que cultivar la alegría que hará que encuentres más resultados que a través de la queja. Si a propósito querés agregar algún punto más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá
el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, en el tango como en la vida, siempre tenemos la alternativa de ser mediocres, de no comprometernos con una actividad que nos apasione o intentar superarnos a nosotros mismos venciendo cualquier obstáculo que se nos interponga en nuestro objetivo. De allí que la búsqueda de la mejora continua en el tango nos enseña a ser resilientes y a mantener una actitud positiva ante las adversidades. Todo lo que no nos debilita nos hace más fuertes, porque de lo que estamos hablando es de que los pensamientos dominan nuestro camino, y si esos pensamientos traen valores, como los que te mencioné, cada día nos encontraremos más inspirados, porque al final del día entenderemos que el tango es un milagro, bailarlo es una bendición y compartirlo una recompensa. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.